Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Técnicas de Negociación y Fallos en Equidad en la Jurisdicción de Paz, que hace parte del ciclo de capacitaciones en justicia de paz. El día de hoy analizaremos algunos métodos y técnicas de negociación que son implementados para lograr acuerdos conciliatorios en el marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ante los jueces de paz y reconciliación. Igualmente, se abordará el estudio de la normatividad, doctrina y jurisprudencia del concepto y aplicación del fallo en equidad en la jurisdicción de paz, que es una herramienta importante para cumplir con los objetivos de la justicia de paz. En estos tiempos de crisis, donde el arreglo amigable, la composición amigable, en paz y armónica necesita tanto nuestro país. En el día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor José Alfonso Izaza Dávila, abogado con especializaciones y estudios múltiples en áreas del derecho civil, comercial, procesal, constitucional, entre otros, y con una amplia experiencia en la docencia universitaria en pregrado y posgrado en varias universidades de nuestro país. En la rama judicial ha ocupado los cargos de juez civil municipal, juez civil y promiscuo del circuito, abogado asistente y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y desde hace varios años se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador, el doctor José Alfonso Izaza Dávila, dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí, doctor José Alfonso. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. El gusto para mí es mayor compartir algunas inquietudes, algunas cosas de la academia y de nuestra academia judicial, sobre todo de la escuela, con ustedes. Muy buen día para todos, señoras y señores del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de su presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. También para la señora directora de la Escuela Judicial, doctora Marilucero Novoa Moreno, y todo el equipo de colaboración del Consejo y la Escuela. Extendemos un cordial saludo para todas las personas que se conectan con esta videoconferencia, en especial nuestros muy queridos y queridas jueces de paz. La videoconferencia será sobre las técnicas de negociación y fallos en equidad en la jurisdicción de paz. Vamos a compartir la pantalla para efectos de unos textos que vamos a presentarles en esta videoconferencia. Seguidamente, entonces, vamos a mirar algunos aspectos dentro de ese marco de la conferencia de los jueces de la justicia de paz. Vamos a mirar el siguiente contenido. Una introducción sobre las formas de solución de conflictos y sobre lo que significan los medios o mecanismos de solución de conflictos y técnicas de negociación. Dentro de eso, entonces, abordaremos también los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la negociación y sus técnicas, y los fallos en equidad y unas conclusiones. Me gusta mucho y escogí para el día de hoy como introducción esta frase del libro La Justicia de Ángel Osorio. Como acertadamente dice Jiménez de Azúa, vale más un buen juez con ley deficiente que una ley perfecta con jueces incomprensivos. Para la meditación. Nosotros entonces tenemos que, como podemos recordar, todas las sociedades u organizaciones humanas siempre han tenido conflictos
entendidos los conflictos como choques de intereses, choques intersubjetivos. Y seguramente siempre habrá conflictos en las sociedades. Pero así como una comunidad no puede evitar los conflictos, tampoco puede subsistir ella sin la solución pacífica o jurídica de los conflictos. De ahí que se han ideado históricamente muchas formas de solucionar esos conflictos para el bien común y para la convivencia pacífica que debemos tener siempre como norte de todas estas actuaciones. Las formas de solución de conflictos son muchas, hay muchas clasificaciones y sobre todo pacíficas, pero suelen reunirse en tres grandes grupos. El primero sería la autodefensa, que es una forma que surgió desde los primeros tiempos de la humanidad y se refiere a la defensa o protección por la propia persona. Este medio subsiste en varias instituciones o mecanismos como la legítima defensa, la seguridad propia, el derecho de retención que se autoriza en las áreas del derecho privado, y así puede haber otras. Pero hay que tener siempre en cuenta, la autodefensa es jurídica, tiene que ser dentro de unos estrictos, digámoslo así, límite, tiene que ser proporcionada, tiene que ser actual y no es para llevar a la violencia, es para prevenir la violencia y el conflicto. Por ejemplo, cerrar las puertas de las viviendas de noche es un mecanismo de defensa de las personas, de la comunidad y así sucesivamente. La autocomposición es digamos, el otro grupo, la otra forma de solución de los conflictos y se relaciona con la composición, con la solución por las mismas personas o partes involucradas. Es decir, como el arreglo directo, como una transacción, las partes mismas, por eso se autocomponen, se autosolucionan el conflicto, ¿no? Porque auto significa yo mismo, uno mismo. En cuanto al otro grupo o conjunto, podríamos decir la heterocomposición, que son esa serie de medios o mecanismos en que interviene un tercero para ayudar a la solución de los conflictos. Tercero, composición de los conflictos. Así pasa con la conciliación, con la mediación, con los procesos judiciales y con los procesos arbitrales, con los señores y señoras jueces de paz, que es un tercero que interviene para solucionar los conflictos. Entonces vamos a referirnos de manera muy breve a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque todo esto se relaciona con esas figuras. Y tenemos que el fundamento de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es lo que concierne con estas charlas, se refiere a la voluntad de las partes, ¿no?, para la solución distinta a la administración de justicia. Pero a pesar de que pueden ser por voluntad de las partes, también pueden ser por orden de la ley, como la conciliación prejudicial. Esto tiene sustento en muchas normas y entre esas está el artículo 116 de la Constitución, que dice que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia como jurados en las causas criminales o conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. ¿Por qué se justifican los mecanismos alternativos? Por la necesidad de solucionar, de ampliar las soluciones de los conflictos, que todo no tenga que ir a la justicia estatal, o si queremos decirlo de una manera que pareciera redundante, la justicia judicial. No, los seres humanos, los ciudadanos también pueden contribuir en esto. Y además, los mecanismos alternativos son medios de descongestión judicial. Repasemos de manera muy breve las principales características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La primera sería que son alternativas para la solución de conflictos, sin la intervención de la justicia, de la actuación judicial, pero también pueden operar dentro de los procesos judiciales.
Otra característica, los mecanismos alternativos es una forma de incentivar la democracia participativa, porque permiten la intervención de la persona en la solución de los conflictos. Son de libre escogencia por los interesados, salvo cuando se establecen de modo obligatorio. ¿Por qué? Porque las partes normalmente pueden elegir entre ellos o el proceso judicial. Pueden ser de un convenio previo, preventivo del conflicto, o también se pueden establecer o pactar con posterioridad al conflicto que ha surgido ya. En estos casos incluso puede ser para conflictos extracontractuales. Otra característica es que son discrecionales, porque no pueden imponerse como una pauta general para eludir la justicia estatal. Es una ayuda, es una contribución más, pero no pueden significar eludir la justicia estatal. No se recomiendan, no son viables en asuntos penales, pero hay algunos de esos asuntos que lo permiten, o también por indemnizaciones surgidas de hechos penales. También están restringidos por el orden público en asuntos de constitucionalidad o legalidad. Pueden ser administrados o facilitados por los particulares o por entidades públicas, pero siempre bajo vigilancia del Estado. ¿Pueden tener un costo económico? Claro que sí, como los arbitrajes o los centros de conciliación, sobre todo cuando el conflicto tiene naturaleza económica, pero igualmente pueden ser gratuitos esos mecanismos alternativos. Por regla general, esos mecanismos son para conflictos entre particulares, pero en los últimos tiempos también se han empleado para controversias con entes públicos, de tal manera que ya no solamente es para particulares. Las partes o los terceros involucrados en esos mecanismos no pueden ejecutar normalmente lo acordado o resuelto, es decir, no tienen el poder de ejecución propio de los jueces, pero sí se puede autorizar o delegar a esos terceros en algunas ocasiones para ejecutar lo acordado sin contravenir el orden jurídico. Verbi gracia, delegar a una entidad para que entregue un bien, para que entregue una prestación concreta o determinada, para que la ejecute. Esos mecanismos también se clasifican de acuerdo con el orden jurídico donde funcionan, desde los más comunes que puede haber en el medio concreto, en la comunidad concreta, como también los que se emplean en otras comunidades o en otros contextos. Y finalmente, podemos decir de esos mecanismos que no son limitados, es decir, la enumeración de ellos no es limitada, sino que eso debe estar acorde con la libertad, el orden jurídico, la creatividad de las personas para buscar esos mecanismos. En cuanto a su clasificación en general, podremos nosotros decir de manera muy breve, vamos a mencionar algunos de esos mecanismos alternativos, como la negociación. La negociación, que precisamente es uno de nuestros ejes, las técnicas de negociación, pero la negociación en sí es un modo genérico de solución de conflictos directamente por las partes involucradas o con la intervención de los terceros. La negociación es un mecanismo transversal porque se incluye en todos los mecanismos, autocompositivos o heterocompositivos. Es de tal manera que la negociación, digamos, es la base casi de estos mecanismos. También tenemos otros mecanismos como la dación en pago, la transacción, que son negocios jurídicos. La dación en pago para pagar con un bien al acreedor y la transacción es un contrato civil para terminar un proceso judicial o para prevenirlo y debe haber concesión recíproca entre las partes. Estas son formas autocompositivas. También tenemos la conciliación, que es aquella en donde hay la intervención de un tercero. Por eso es una forma de heterocomposición. Ese tercero, el conciliador,
de manera imparcial ayuda a las partes en la solución de una controversia. Puede ser sugiriendo él mismo las fórmulas o ayudando a las partes para que propongan y encuentren las fórmulas. Y eso no le quita su imparcialidad, porque no implica en ningún caso prejuzgamiento. Hay varias clasificaciones de la conciliación, como la extrajudicial, la judicial, en derecho y en equidad, y ahí pueden darse otras. También tenemos que los jueces de paz o la jurisdicción de paz es una forma alternativa de solución de conflictos. Sus decisiones son en equidad, no en derecho. Ha tenido mucho éxito a nivel latinoamericano, por ejemplo en Perú, en otros países, y en el nuestro es relativamente nuevo, pero tenemos muchos antecedentes de esta jurisdicción de paz, sobre todo en nuestras culturas indígenas, con los denominados mediadores, voluntarios, los palabreros y otros que ayudan a la solución de los problemas. Otro mecanismo es el defensor del consumidor financiero, que es una especie de mediador o solucionador de conflictos entre la entidad financiera y el usuario, y se le otorgan ciertas competencias. Es muy sencillo el trámite, se radica una queja en la entidad, esta se lo remite al defensor, y luego el defensor tiene unos días para estudiar si admite la queja y le da trámite, si lo hace, a la entidad para que responda y luego debe resolver el problema. También está el arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de conflicto muy conocido. Ahí actúan los árbitros como jueces para dirimir unas controversias que concretamente se le delega por las partes en asuntos de libre disposición o que la ley permita. Esto está regulado en la ley 1563 de 2012. Hemos tenido acá en la Escuela Judicial muchas videoconferencias de algunas personas expertas sobre lo que es el proceso arbitral. Pero hay otros mecanismos alternativos, hay muchos más que no se citan por el tiempo y porque vamos a concentrarnos en las técnicas de negociación. Pero entre esos muchos otros se pueden estudiar la amigable composición, que está regulada en esa ley 1563 de 2012. También la mediación, que se utiliza en otros contextos laborales o de otra clase. En cuanto a la negociación y sus técnicas, nosotros podemos recordar que la negociación siempre ha sido, que la negociación es una necesidad natural de los seres humanos y casi que de todas las especies. Porque en el mundo siempre hay negociación entre iguales o desiguales, o sea, fuertes y débiles. Y la negociación versa sobre contraprestaciones materiales o emotivos, de carácter emotivo o espiritual en el caso de los seres humanos. De tal manera que toda la vida, desde el vaivén de las cunas hasta el final, como parodiando la frase de algunos pensadores, hay negociación. El recién nacido llora para obtener alimento, para que lo cuiden. Y los cuidadores, para tener tranquila la criatura, los padres o los cuidadores le suministran esas prestaciones. La negociación entonces es del día a día, en forma permanente, para satisfacer las necesidades físicas o espirituales, para sobrevivir en una comunidad, para estudiar, en fin, para todas las actividades humanas que signifiquen intercambio de prestaciones. ¿Qué es negociar? Para lo que ahora interesa, pues entonces negociar se refiere a un intercambio de prestaciones, de bienes, de servicios, de mercancías o valores para satisfacer necesidades, para comerciar, contratar, tratar, es decir, convenir. Se pueden usar muchas formas, muchas expresiones para tratar de negociar, que es acordar una relación personal, social, patrimonial u otra clase de relación. En lo económico o jurídico de regulación de intereses. Hay muchas definiciones o acepciones en los diccionarios que pueden ser consultados. Normalmente la negociación se refiere a asuntos privados o públicos, pero en todo caso es la búsqueda de hipótesis para un acuerdo,
que satisfaga los intereses de quienes participan. Pero hay que tener en cuenta que en lo público se limita o disminuye la negociación cuando la entidad pública obra en ejercicio de los actos de poder. Pero sí se puede negociar en los actos de gestión, como la contratación estatal o asuntos similares. En cuanto a la negociación, nosotros podríamos decir, y sus técnicas, unas características genéricas. Entre esas, podríamos decir que la negociación en esa manera como tratos públicos para explorar acuerdos, tratos públicos o privados, se puede ver como un conjunto de alternativas para que las partes busquen la regulación de sus intereses o derechos de manera recíproca. La negociación puede ser, primero, sin contienda, es decir, los tratos previos. En algunas partes se habla de intercambio o tratativas de bienes y servicios, intercambio de bienes y servicios o tratativas para intercambiar bienes y servicios. Pero también, segundo, puede ser con disputa o con contienda, cuando ya los intereses o derechos están enfrentados o en discordia, es decir, cuando ya hay un conflicto. Si hay contienda, entonces la negociación es una figura general, como ya lo vimos, de los medios alternativos de solución de conflictos. Y dentro de esa perspectiva, podría considerarse que la negociación es un conjunto de formas relacionales para tratar de solucionar disputas o contiendas de derechos enfrentados. La negociación tiene algo positivo, y es precisamente ver la cara positiva del conflicto, enseñar a las personas la necesidad de solucionar sus problemas y participar en los asuntos que le conciernen para la convivencia pacífica. Los partícipes, y esta es otra característica, los partícipes deben tener capacidad jurídica para disponer de los derechos. Eso es lo que se denomina la capacidad de ejercicio. Y a veces, por ejemplo, puede ocurrir para los menores, tienen capacidad de negociación en los asuntos que le conciernen. Por ejemplo, en las discusiones o disputas con sus iguales, en el hogar, en los centros educativos, en los contextos donde los menores interactúan. Puede ocurrir que las personas tengan su capacidad restringida o que carecen de capacidad. En esos eventos pueden intervenir por medio de quien los apoye o los represente, aunque hay que mirar o revisar siempre las facultades y las limitaciones de los representantes. La negociación debe versar sobre asuntos de libre disposición por las partes, es decir, que la ley la permita, que no involucre los derechos de los demás ni se oponga al orden público, a asuntos sobre los cuales no es posible transigir o negociar. Los partícipes pueden estar en una situación desigual, pero no importa, los tratos deben ser de relativa igualdad material, jurídica, y debe haber libertad, sin predominio total, precisamente para evitar la imposición de condiciones de uno sobre otro. De ahí que suele decirse que la negociación es inviable normalmente cuando uno de los intervinientes tiene que adherir a las condiciones del otro, por ejemplo, en los contratos de adhesión que impiden la libre discusión. Y esta libre discusión es inherente a la negociación, porque una real negociación debe transcurrir con un relativo equilibrio en el cual todas las partes puedan obtener un beneficio recíproco, ¿no? Deben tratar de que haya un beneficio para todos. Pero otra característica es que la negociación puede ser directa entre las partes, ya habíamos visto, como una forma de autocomposición, o con la ayuda de un tercero como heterocomposición. Ya en el terreno de las técnicas de negociación, que algunos también llaman tácticas, podríamos decir, bueno, estrategias, en fin, hay varias maneras de conocer las técnicas de negociación. Son diferentes de los medios de negociación. Nosotros podríamos considerar
que las tácticas o las técnicas son actuaciones o conductas de las personas para obtener un acuerdo favorable a lo que se está tratando. Esas se pueden referir a los propios intereses o los intereses de otras personas, de las partes, cuando el negociador es un tercero en estos eventos. Entonces, fíjense cómo las técnicas o tácticas ya son, digamos, los comportamientos en concreto, son prácticas, destrezas o habilidades para negociar. Y aquí en esto se involucran ya matices personales, psicológicos, sociológicos, jurídicos, éticos o de otra naturaleza. Ya acá, digámoslo así, son las buenas habilidades de las personas para buscar los acuerdos en la solución de conflictos o de situaciones de intercambio de prestaciones. Porque la negociación, recordemos, ya había, y es lo que hemos dicho como resumen de lo anterior, la negociación puede transcurrir en dos cosas. Primero, para tratar de obtener tratos, acuerdos en asuntos de prestaciones, pero también para solucionar ya problemas o enfrentamientos intersubjetivos de interés. Son tantas las técnicas de negociación que es relativamente difícil hacer una lista de ellas. De ahí que se diga que en cada caso dependen de las destrezas de los negociadores. Los expertos se refieren a muchas técnicas de ellas y podemos tomar unos ejemplos, podemos ver unos ejemplos de esas técnicas que se utilizan en la negociación normalmente en el intercambio de prestaciones. O también pueden ocurrir o transcurrir en temas de conciliación, de mediación o de solución de controversias. Por ejemplo, uno es tomar la iniciativa. Esta metodología, esta forma en las negociaciones, algunos consideran que es mejor arrancar primero para vender, para comprar, para solucionar un problema económico. Entonces, algunos piensan que en muchos casos quien sale primero llega primero. Entonces, por eso hay que tomar la iniciativa. Pero esto no siempre ocurre así. Según el caso, el negociador puede ver que es mejor esperar un poco, ver qué ofrece la parte contraria, según las circunstancias. En cada asunto, entonces, deberá mirar cuál es mejor. Pero hay otras técnicas que se denominan las ofertas serias o no serias. Normalmente las ofertas mutuas en intercambio de prestaciones, en solución de controversias, deben plantearse de manera seria y razonable, según el caso concreto. Es decir, se debe siempre buscar una oferta y presentar una oferta que se acerque al punto de equilibrio. Algunos negociadores comienzan, sin embargo, con ofertas carentes de seriedad, o sea, ofrecen cosas que no son muy razonables, como por ejemplo ofrecer precios irrisorios, menos de la mitad de lo que cuesta un objeto, ¿no? O lo contrario, el vendedor ofrece el producto por un precio muy alto, exorbitante. Entonces, a veces eso tiene sus más y sus menos. Cuando una oferta es carente de seriedad, suele ser una técnica arriesgada porque puede llevar a un retiro o fracaso de la conciliación, de la negociación, de la conciliación o del mecanismo que se esté utilizando. Entonces, a veces es mejor no utilizarlo siempre. Hay que tener en cuenta que tiene riesgos. Las ofertas elevadas o bajas en algunos contextos también se pueden dar para ceder en las pujas de los negocios, en las almonedas, en lo que se llaman las almonedas para ofrecer más o menos. Pero los negociadores en todo caso deben ser muy cautos para ver el punto en que puede haber un trato o pedir con amabilidad a la otra parte en qué se sustenta su oferta. ¿Por qué es tan alta? O lo contrario, ¿por qué es tan baja? Puede esperarse, hacer una pausa para ver, revisar cuál es la mejor estrategia, que incluso en algunos casos
puede ser retirarse de las negociaciones. Pero hay que siempre tener en cuenta en estos asuntos, medir siempre el riesgo. Otra técnica de negociación, y todo esto que estamos mencionando debe ser previo. El conciliador, el negociador, previamente debe prepararse. Y una de esas técnicas es preparar los límites de lo pedido y las posibles concesiones, ¿no? Entonces, para negociar hay que ir preparado. Como dicen, hay que ir con la carpeta debajo del brazo, con los aspectos que se van a tratar y con las posibilidades de negociación. El negociador, para los límites y las concesiones, debe tener en cuenta varias cosas. Una primera cosa que debe tener en cuenta es cuál es el límite de su punto de equilibrio. Es decir, qué porcentaje, qué suma específica, qué cantidad de dinero del precio o los accesorios, en fin, todos los intereses, en fin, todos los aspectos que puedan involucrar, hasta dónde puede llegar para negociar. Pero también debe tener en cuenta qué demandas va a hacer, si sus demandas son excesivas, si son relevantes, si son distractoras, en fin, él tiene que medir eso. También debe estudiar de manera previa qué concesiones está dispuesto a hacer. Es decir, si puede subir o bajar, si puede mantenerse en igualdad, pedir más, pedir menos, en fin. De ahí que es importante también otra cosa, que es cómo moverse en las demandas y cómo dosificar las concesiones. Por ejemplo, el negociador debe saber cuando está moviéndose en las ofertas y contraofertas, saber cuándo decir, por ejemplo, el precio es negociable o es la última palabra, última oferta. Ya no puedo más, ya no puedo hacer más concesiones. Es como cuando uno va a un negocio, a una tienda y le dicen, miren, es que ya yo si le doy por menos ya no voy a ganar nada. Le estoy dando el precio de costo y así sucesivamente. También debe saber o tener claro qué hacer para saber retroceder y sobre todo para evitar la ruptura de las negociaciones, para no ahuyentar al otro negociador. Y también, por supuesto, debe tener claro qué hacer para retirarse o para romper las negociaciones en un caso pues dado. Otra técnica de negociación es el empleo de buenos argumentos, que son de diversa naturaleza. Entre los muchos que se pueden mencionar, por ejemplo, las partes suelen invocar los negocios anteriores, como decir, miren, nosotros somos clientes asiduos de ustedes, hemos tenido muchos negocios, no es la primera vez que tenemos estas negociaciones. Otra puede ser, otros argumentos puede ser presentar los rasgos, las características, las utilidades y ventajas del negocio. Por ejemplo, decir, mire, es mejor terminar este pleito ahora por cuestiones de salud, por cuestiones de las situaciones económicas del país, en fin. Por ejemplo, si conciliamos, tenemos ventajas fiscales, nos va a costar menos porque de pronto va a salir una nueva ley que va a aumentar los tributos, en fin. Puede haber muchos argumentos que se pueden dar en ese sentido. También mostrar la realidad es muy importante. Es un buen argumento. Hay que aprender a poner los pies en la tierra, pero también que el otro ponga los pies en la tierra. Igualmente, comparar el negocio proyectado con otros que sean menos ventajosos o que sean más ventajosos, incluso si es necesario. De ahí que los buenos argumentos es según las circunstancias de cada caso. Otra técnica es el ofrecimiento de ventajas. El ofrecimiento de ventajas para convencer al otro negociador, para que haga concesiones, para que rebaje o para que aumente la prestación, el precio. Entonces consiste en ofrecer eso, algunas cosas distintas. Por ejemplo, proponerle que le hará propaganda, recomendar, que lo recomendará, que tiene muchas personas que necesitan ese mismo producto, esa misma prestación, para que lo tengan en cuenta. Lo que se denominan los valores agregados con otros productos o accesorios. Fíjense que a veces uno va a comprar un producto y hay variedad de oferentes y uno termina de pronto escogiendo el producto porque le dan de pronto algo gratis o algo adicional. Le suministran
por ejemplo, un artefacto o una cosa que sirve para guardar ese producto. Entonces, una caja, es decir, un empaque, alguna cosa de esas por el estilo. Eso también, esos son técnicas de negociación que se pueden utilizar incluso en asuntos de ofrecimiento al público de mercaderías. Otra técnica de negociación es muy importante, la información de los negociantes, la información de ellos. Hay que explotar la información de relevancia que se tiene del otro negociante y por lo cual le interesa negociar. Un ejemplo, escrutar el interés de otro, a veces no mostrar el interés propio, pero es importante saber, por ejemplo, cuáles son los deseos, las necesidades del otro para exigirle un precio o un valor más alto. También el que va a comprar está mirando cuál es el interés del que está ofreciendo y así sucesivamente. También tenemos técnicas de negociación. Como técnica de negociación, las muestras de alegría, de tristeza, de rabia, que pueden ser reales o fingidas. Esas conductas, reales o no, la persona debe saber obrar para evitar que le vayan a descubrir su acto o su actuación. La alegría es apropiada para generar confianza y empatía, el deseo de negociar. Y normalmente es la que más se exhibe en las técnicas de negociación. Pero la tristeza, el desánimo, la decepción, a veces mueve a otros negociadores, porque puede mostrar una conducta determinada de tristeza, de desánimo, entonces puede, digamos, incitar a lo que se denomina el argumento por misericordia, o sea, para que le ofrezcan por un menor valor las cosas. En cuanto a la rabia también puede demostrar seriedad o firmeza, pero muchas veces no es necesario la rabia, sino basta la simple seriedad, que es mucho mejor para las técnicas de negociación para mostrar la firmeza de la posición del negociante. Hemos mencionado también en las técnicas de negociación lo que se llama exponer la yugular, que esta es una técnica de negociación relacionada con algunos de los anteriores estados de ánimo. Se refiere entonces a una especie de entrega o rendición ante las peticiones del contrario, con la prevención de que es más fuerte, que tiene más poder, que como decirle, miren, nosotros finalmente no podemos más, pero ¿sabe qué? Ponga usted el precio, confiamos en su buen sentido de la justicia, ofrezca la prestación que usted considere. Nosotros sabemos de su sentido de responsabilidad social, lo hemos conocido ampliamente a través de muchas actuaciones, por eso confiamos en usted. Fije usted cuál es la prestación que nos va a dar. Entonces, casi que es como entregarse a depender del buen juicio ético, responsable, social o empresarial del otro. Esto se usa en situaciones difíciles y se deriva de la conducta de los animales. Normalmente, fíjense que, por ejemplo, un animal cuando es más fuerte que otro lo ataca, se le va encima y el otro normalmente se coloca patas arriba y le muestra la yugular, le muestra pues el cuello como quien dice, haga de mí lo que quiera, yo me entrego, o sea, ya. Entonces, ya el animal fuerte normalmente cesa la violencia, ¿no? Es una muestra de sometimiento. Por eso se habla como una técnica de negociación. Cuando se maneja de manera apropiada, puede ser una muy buena técnica de negociación. También hay amenazas mutuas y dilema de buenos y malos. En las manifestaciones, por ejemplo, de unas acciones que perjudican al otro, como una amenaza, si no acepta el negocio, pueden ser amenazas reales o potencialmente reales. Por ejemplo, los intereses de mora, el perjuicio que le va a generar pagar intereses de mora, las multas que puede tener, la existencia de otros interesados en el negocio, y así sucesivamente. Puede haber muchas, pero hay que tener cuidado, no exagerar, porque no pueden ser extorsivas ni ilegales. Y en cuanto a la parte contraria, tiene que enfrentar esto sin susto, con buenos argumentos, con argumentos razonables, o incluso a veces ignorarlas. También
hay otra técnica que son los dilemas y los buenos y los malos. ¿Quién es el bueno y quién es el malo finalmente? Entonces, para dos o más posibilidades de negocio, o para que el otro escoja lo que crea mejor o lo menos gravoso y que sea una buena prestación para el primero. Esto normalmente a veces se dice, no se refieren necesariamente a las personas, dilemas de buenos y malos, puede ser de los negocios en sí, de las prestaciones. Como el ejemplo típico es decirle, mire, es mejor conciliar que el pleito, por la demora, por los riesgos de pérdida. Como dicen algunos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito a veces. Entonces, ese sería. También hay ventajas o desventajas fingidas. Entonces, mostrarle al otro que uno de los dos o que ambos pueden obtener unas ventajas o desventajas que pueden ser reales, que pueden ser engañosas, ¿no? Entonces, pero si son engañosas, son fingidas, entonces, por ejemplo, dice, mire, es que lo que usted me ofrece no me alcanza, no, ni siquiera alcanza el costo mínimo y cosas similares. Entonces, normalmente un comerciante dice así y dice, bueno, el costo mínimo me lo ofrece por 40 y resulta que el costo mínimo puede ser 20 o 30. El empleo del tiempo es una gran técnica de negociación. Los interesados planean con tiempo. Eso puede influir en la reducción o extensión de las negociaciones, mirar las conveniencias. Por ejemplo, darle un ultimátum. Bueno, ya yo no puedo esperar más. Entonces, porque ya me tengo que ir, ya tengo que hacer otras cuestiones. En fin, por razones políticas, laborales, personales o familiares, puede generar desazón y a veces presiona o tensiona al otro participante cuando le dicen, mire, se están acabando, ya son los últimos, ya tenemos que cerrar. Entonces, en fin, el manejo del tiempo puede dar eso. Y puede haber muchas otras técnicas de negociación que suelen ocurrir en varios contextos. Ahora entonces vamos a ver, ya mirando que hay muchas técnicas y que no podemos mencionarlas todas, vamos a ver el fallo en equidad. Y a mí me gusta mucho una frase de Aristóteles en la Ética a Nicómaco, y me voy a permitir leerla, sobre qué es la equidad. Dice, lo justo y lo equitativo son lo mismo, y siendo ambos buenos es, con todo, superior lo equitativo. Lo que produce dificultad es que lo equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es un enderezamiento de lo justo legal. La causa de esto está en que toda ley es general. Y cuando la ley hablara en general y sucediera algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos. Porque si el legislador mismo estuviera ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, así lo había legislado. Por tanto, lo equitativo es justo y aún es mejor que cierta especie de lo justo. No menor que lo justo en absoluto, sino mejor que el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es la naturaleza de lo equitativo. Ser una rectificación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general. Eso está en el libro quinto, capítulo 10 de la Ética Nicomaquia. Entonces, la noción de equidad, hay muchas. Y entre esas nosotros podemos decir que la equidad se relaciona con la igualdad, equilibrio, con la justicia natural, con la bondad o magnanimidad, con el dejarse guiar por una conducta ecuánime, con una íntima convicción. Esto se utiliza sobre todo en materia probatoria, una especie de verdad sabida, buena fe guardada. También se relaciona con la adaptación de las normas a la justicia natural o a la justicia del caso concreto, para no tomar partido por justnaturalismo y positivismo. Las normas jurídicas invocan muchas veces la equidad para su aplicación y su interpretación. Y entre muchas normas que se refieren o que invocan la equidad están los artículos 116 y 230 de la Constitución. El artículo 5 de la Ley 153,
de 1887, el artículo 32 del Código Civil, artículos 868 y 871 del Código de Comercio, el Código General del Proceso, artículos 7, 280 y 283, y muchas otras normas que solo mencionamos por mostrar que ellas mismas conocen y saben lo importante que es la equidad. La Corte Suprema, en una sentencia de 1974, dijo que la equidad es un criterio superior que rige por encima de todas las relaciones humanas para la interpretación de los contratos. Fíjense, para los negocios jurídicos. La equidad tiene la doble función de adaptación del principio jurídico normativo general al caso particular y de creación del mismo en su efecto. Desempeña el papel de moderadora o reguladora de la justicia legal y por eso se dice de ella en su esencia que es justicia con prioridad a la legal. Entonces, la equidad, según esa concepción de un señor Luis Padilla, ahí está citado, es definida como la moderación de las disposiciones de la ley. Ojo con esto. Aristóteles dice, suple la ley, casi que complementa la ley. Dice, en algunos casos, moderación de las disposiciones de la ley, en algunos casos particulares mediante su armonía con la suprema igualdad de la justicia natural. Esa sentencia está publicada en la Gaceta Judicial. Entonces, ¿qué es un fallo en equidad? Un fallo en equidad, una sentencia en equidad, se refiere a que el juez resuelva conforme a dictados de su conciencia o de su íntima convicción, con aplicación de pautas legales o extralegales, de las reglas sociales, éticas o de la experiencia, con la búsqueda de la justicia para el caso concreto. En eso se trata en último. El fallo en equidad, en la búsqueda de la justicia del caso concreto, como es uno de los conceptos, como se conoce la equity del derecho anglosajón. ¿Cuáles serían esas características del fallo en equidad? Aunque yo sé que puede generar controversias, hay unas que tienen un consenso general, más o menos. Así hay alguna discrepancia. Y una de esas características es que el juez no está obligado a fundarse en el derecho positivo vigente, pero puede emplearlo. De hecho, puede emplear reglas o principios de lo jurídico para apoyar su decisión. Y tanto mejor su fallo en equidad cuando hace esto. El juez de equidad también, otra característica, es casi un sustituto del legislador. Ojo con la importancia de esto, la justicia del caso concreto, ¿no? El juez sustituye al legislador en el caso concreto, sobre todo cuando no hay una norma claramente aplicable. Pero otra característica, en materia probatoria puede separarse de un examen jurídico de las pruebas como el juez común, pero tiene que apoyarse en pruebas. De hecho, el artículo 29 de la ley 497 manda que la justicia, que el juez de paz, que en su sentencia sea, ojo, de acuerdo con la evaluación de las pruebas allegadas. Lo que pasa es que su evaluación no es la rigidez jurídica del examen jurídico, pero sí debe evaluar las pruebas. Esa valoración, nos dice el artículo 25 también de esa ley, esa valoración probatoria es teniendo como fundamento su criterio, experiencia y sentido común. Entonces, por ejemplo, en la discusión de la propiedad de animales, el comportamiento de los animales, ¿no? Si nosotros, hay un ejemplo bastante clásico de la justicia de paz, en donde dos campesinos disputaban por la propiedad de un cerdo, de un marrano, y fueron ante el juez de paz. Y el juez de paz le dijo a las personas que le llevaran el cerdo, y se lo llevaron a una hora apropiada, en que normalmente es hora, como dicen, de recogerse, de recogida. Y el cerdo, el juez de paz soltó el cerdo en un sitio equidistante a las fincas de los dos campesinos, y soltó al cerdo, y a donde fue el cerdo a recogerse, a irse a dormir, ese dijo el juez de paz que era el propietario. Fíjense,
Entonces, es una forma de utilizar las pruebas, pero acuerdo con las reglas de la experiencia propias del área en donde funciona. En este caso, de un campesino. Recuerden que para ser juez de paz no se necesitan los requisitos técnicos legos de la abogacía. Entonces, así se morigera un poco el sistema de la íntima convicción en cuanto a las pruebas. Hay que examinarlas de acuerdo con la evaluación, pero hay que evaluarlas, pero teniendo en cuenta su criterio, la experiencia y el sentido común. El juez de paz puede fundarse, el fallo en equidad puede fundarse en reglas de la experiencia, de la ciencia, criterios sociales de la comunidad en que opera, las costumbres o hábitos de las personas, el comportamiento de la naturaleza, los animales, objeto de disputa, en fin, las circunstancias de cada caso. Pueden variar esas reglas de un lugar a otro, claro, no es lo mismo el ambiente rural o agrario que el ambiente urbano. En el fallo en equidad o en conciencia, es otra característica, se pueden conciliar pretensiones opuestas, aunque es recomendable que se guarde cierta reciprocidad como si fuese una especie de conciliación o transacción. Hay que tener en cuenta, ojo, que el juez de equidad, que podrían ser los jueces de paz, por ejemplo, debe respetar los derechos fundamentales, porque de lo contrario puede ser viable la tutela. Es cierto que se restringen los defectos susceptibles de tutela, como por ejemplo los relativos a la motivación jurídica y probatoria, pero tiene que respetar un mínimo de derechos fundamentales. Aquí está la sentencia que se cita, entre otras, la T046 de 2002. Entonces hay que tener mucho cuidado en los fallos en equidad. La decisión en equidad debe respetar el debido proceso y hay un procedimiento que está previsto en la ley 497 del 99 y dentro de esos derechos hay que tener en cuenta, por ejemplo, ser oído, el derecho a aducir pruebas, controvertir las aducidas en su contra. El juez de paz, fíjense, practica una prueba, pero él coge el marrano y lo manda a ver a dónde va a parar. Entonces, pero lo importante es que haya audiencia bilateral, que puedan participarse y que pueda controvertirse. La competencia, en esto los jueces de paz tienen unas competencias restringidas en el caso de ellos. Y así, el que va a fallar en equidad, si es otro juez, también. Entonces, se ajusta al arbitrio del juez. Ojo, debe haber, el fallo en equidad, tiene amplias facultades, pero no puede ser arbitrario. Ojo, arbitrio es distinto a arbitrario. No puede ser caprichoso o injustificado. No puede ser contrario a la lógica o a la experiencia. No puede ordenar algo contrario a las reglas de la naturaleza o a las reglas del sentido común. Hay mucha jurisprudencia sobre fallos en equidad o fallo en conciencia, que sobre todo se han dado en el contexto de los recursos de anulación frente a laudos arbitrales por los tribunales superiores de distrito judicial y por el Consejo de Estado, pero también por la Corte Suprema y por la Corte Constitucional en los ámbitos de su competencia. Como unas conclusiones ya sobre este particular, podríamos decir y repetir una vez más, los conflictos no pueden solucionarse solo por los jueces estatales. Hay que impulsar la cultura ciudadana para emplear los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las técnicas de negociación. Los mecanismos alternativos y las técnicas de negociación, son parte esencial de la democracia participativa, contribuyen a la convivencia pacífica. También hay que recordar que esos mecanismos y técnicas son muchos, son casi que podríamos decir ilimitados, bueno, o tienen muy pocos límites. Están dados esos límites por la imaginación, la ética y el orden jurídico. La negociación, otra conclusión, es que requiere reflexión, requiere buen juicio para buscar el éxito en las negociaciones. Siempre se debe tratar de evitar el escalamiento o el crecimiento del conflicto. Siempre hay que buscar eso. Es crucial reconocer que todos los seres humanos somos distintos, somos diferentes en nuestro comportamiento,
pero las diferencias hay que comprenderlas y mostrar un trato amigable y de igualdad o equidad. Hay que mantener siempre la buena disposición, el buen ánimo. Hay que tener una buena actitud. Y también, por supuesto, buscar el desarrollo de las destrezas, de las aptitudes que podemos tener para ayudar en la mejor solución de los conflictos. Hay que tener en cuenta la creatividad para evitar el fracaso de la negociación. Intentar en últimas, como dicen los expertos en estos, la que se llama la mejor alternativa del acuerdo negociado. El MAN, que es muy famoso en las técnicas de negociación. Otra conclusión que podríamos decir es que el fallo en equidad debe ofrecer soluciones fundado en criterios objetivos. Ojo, objetivos. La objetividad es muy importante. Tener en cuenta las reglas de la experiencia, las reglas sociales, las reglas de la naturaleza, científicas o similares. La justicia de paz es un importante medio alternativo de solución de conflictos, que además de ofrecer medios y técnicas de negociación, debe tomar decisiones en equidad cuando no se logra la negociación, pero debe intentar y buscar siempre la negociación entre las partes, la conciliación. Son tan importantes las decisiones en equidad, y esto para casi que para terminar, que esas decisiones en equidad son unos sustitutos o suplementos de la ley positiva. Miren qué papel tan importante y tan crucial. Así por lo menos desde que lo dijo Aristóteles según la frase que nosotros vimos. De tal manera que les agradezco mucho el tiempo dedicado a esto y entonces a continuación vamos a darle, como dicen, paso a las preguntas que pueda haber sobre el particular. Agradecimiento especial al doctor José Alfonso Izaza Dávila por su disertación tan clara, tan pacífica, tan armónica, sobre todo tan didáctica. En estos tiempos, como hablábamos, de crisis, donde se necesita más que nunca la conciliación, el perdón. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Izaza, y la primera es: ¿por qué se dice que la justicia de paz es medio alternativo de solución de conflictos? Sí, bueno, la justicia de paz hay que reconocer, los jueces de paz administran justicia, pero al mismo tiempo son un medio alternativo de la justicia estatal, de la justicia ordinaria o especial que ofrece el Estado. Por eso es un mecanismo alternativo. Adicionalmente, porque es que los jueces de paz son unas personas muy importantes para la convivencia pacífica, para ayudar a las comunidades en donde se desempeñan a buscar la solución pacífica de los conflictos, a evitar que escalen o suban de grado los conflictos. Siguiente pregunta, doctor José Alfonso. ¿Cuáles son las técnicas de negociación que pueden considerarse las más apropiadas para la solución de conflictos? Sí, esa pregunta es como, no tiene solución fácil, porque, digamos, no hay una técnica de negociación o un mecanismo, ni un mecanismo alternativo superior a otros. Digamos que en cada caso concreto, el conciliador, el negociador, en el caso de los jueces de paz o las jueces de paz, mirarán cuál es la mejor técnica que deben emplear. Si de pronto la conciliación, cuando están en plena audiencia de conciliación, revisar cuáles son los intereses de las partes, cuáles son la técnica de las ventajas, la técnica de ofrecer más, ofrecer menos, en fin. En cada caso concreto, el juez de paz o el conciliador respectivo o el negociador deberá mirar en su criterio cuál es la mejor que se presta. Hay personas que les gusta más una técnica, hay personas que les gustan más otra, y así sucesivamente según el caso. Doctor Izaza, ¿por qué a los jueces de paz y reconsideración se les exige hacer una evaluación de las pruebas si sus fallos son en equidad? Sí,
Esa pregunta se refiere por el por qué, porque el fallo en equidad tiene que ser justo, precisamente porque la equidad es lo justo, pero como dice las citas que hicimos, pero es un poco mejor que lo justo, pero no de modo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Para que una decisión sea justa, tiene que fundarse en unas herramientas, en unos elementos objetivos, y la objetividad del caso. Y la objetividad del caso son las pruebas que debe evaluar el juez de paz de acuerdo con la ley 497 para darle, digamos, para que las partes queden satisfechas con la solución de ese conflicto. Doctor Izaza, desde su amplia y gran experiencia como juez, como magistrado, tanto magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil y magistrado del Tribunal Superior, ¿qué mensaje le daría a los jueces de paz y reconsideración ante denuncias de ciudadanos por la extralimitación de sus funciones? Sí, el mensaje para los jueces de paz es, primero que todo, en su actuación, no hablemos del fallo todavía, en su actuación general, vivir bajo el imperio de la ley. El juez de paz tiene que vivir como todo ciudadano y como todo servidor público o privado sometido al imperio de la ley, de las normas jurídicas, ¿no? Para efectos de la convivencia pacífica. Pero adicionalmente, ya en el terreno de la actuación, siempre actuar con moderación. Primero, dentro de las competencias que le da la ley 497, no salirse del marco de las competencias, no resolver en equidad cuando las partes no lo han habilitado para eso, porque ahí puede haber una extralimitación y se han concedido varias tutelas sobre eso. Respetar el procedimiento que debe seguir. En materia probatoria, darle la oportunidad a las partes para que aduzcan las pruebas, colaborarles en la aducción de pruebas y también luego en la controversia de las pruebas aducidas. Y finalmente, cuando no logre el arreglo amigable de la conciliación o de la transacción o en fin, del medio que se pueda utilizar para poner fin al conflicto antes del fallo, entonces dictar un fallo en equidad que reúna unos estándares mínimos, como entre los cuales ya vimos, que es evaluar las pruebas de manera objetiva, pero evaluarlas de acuerdo con el sentido común, con su sano criterio, aducir formas objetivas de comportamiento de las personas, de la naturaleza, de los animales, cuando se trata de discusiones relacionadas con los animales, para que haya satisfacción de las partes en esa solución de los conflictos. Y sobre todo, los jueces de paz tienen una responsabilidad muy grande, que es promover la cultura ciudadana de la convivencia pacífica. Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor José Alfonso Izaza Dávila por instruirnos en el día de hoy con tan clara, didáctica y técnica exposición precisamente sobre las técnicas de negociación y fallos en equidad en la jurisdicción de paz, pues estos elementos juegan un papel fundamental en el procedimiento de la justicia, de paz y reconsideración, más aún cuando intervienen los métodos alternativos de solución de conflictos como herramientas esenciales para resolver problemas de forma pacífica, lo cual sin duda contribuye a la convivencia armónica de nuestro país, que en esta época de violencia, de intransigencia, de intolerancia en que vivimos, son tiempos difíciles y más que nunca necesitamos volver a lo básico, volver a lo sencillo, como usted bien lo decía, doctor Izaza. El buen ánimo y la buena disposición son fundamentales. Y volver a lo sencillo es el respeto, el buen trato y, por supuesto, la honestidad. Muchas gracias a todos los jueces y las jueces de paz que han intervenido en esta conferencia y los demás interesados, las juntas de acción comunal, las casas de justicia, a quien siempre notificamos este tipo de capacitaciones. Muchísimas gracias a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, desde luego. Y a propósito del tema de hoy, como lo expuso nuestro formador, nuestro gran expositor, con su bella frase que citó al inicio de la conferencia,
de Jiménez y Sousa, de Jiménez de Azúa, Nos despedimos también con una frase de la escritora y política norteamericana Eleanor Roosevelt. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar a diario para conseguirla. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.